Hola de nuevo amigos, el día de hoy trataremos de desvelar un misterio sobre uno de los críptidos más conocidos e interesantes de México. Hablamos de la temida y enigmática onza. ¿Es el tercer gran felino de México no descrito? ¿Es un superviviente del pasado? ¿Una especie de felino primitivo? ¿O simplemente avistamientos mal catalogados? ¿Qué tal? Bienvenido una vez más aquí a Yo Simi. Como saben, les habla su amigo Dullahan y hoy trataremos de darle una explicación a qué es o qué pudo haber sido la onza. Suscríbanse, denle like y comenten para más contenido como este. Sin más que decir, vamos a tope. Los Gets. Antes de comenzar vamos a aclarar varios puntos, para que no se pierdan en el contexto de este video. ¿Qué es un críptido? Un críptido es una criatura a la cual se le atribuyen desde leyendas hasta avistamientos o incluso material orgánico del mismo, se hace escamas, pelo e incluso algún rastro como huellas. Sin embargo, jamás se ha podido demostrar su existencia. Un ejemplo de esto sería Bigfoot o Pie Grande, Nessie o bien, en esta ocasión, la onza. ¿Y por qué se le llaman críptidos? Bien, se les dicen críptidos ya que son estudiados por la rama llamada criptozoología. Cripto de oculto, zo de animales y logia de conocimiento proveniente del griego. Y aunque esto suene muy rimbombante por decirlo de alguna forma, en realidad es una pseudociencia, es decir, una ciencia falsa ya que no sigue un método científico, además de no ser demostrable, así como otras pseudociencias. Por ejemplo, astrología, estudia la posición de los satélites y la personalidad de las personas. Cereología, el estudio de los círculos. Parapsicología, el estudio de la telepatía y telequinesis o la homeopatía. Curación de enfermedades mediante la aplicación de preparados artesanales. Sin ahondar tanto en esto, en resumen, la criptología es eso, el estudio de seres desde dimensionales hasta mitológicos, criaturas o monstruos que jamás se ha podido demostrar su existencia, aunque salvo algunos animales que empezaron como mito o rumor y terminaron siendo reales. Uno de los ejemplos más famosos es el del Kraken, el calamar gigante, el cual su leyenda provenía de pescadores de Noruega. Toda esta leyenda iniciaría por historias escritas entre el 1180 por el rey Esber de Noruega y no sería hasta los 1800 que se tendrían los primeros registros reales de esta leyenda, pero no se confirmaría su existencia hasta 1925, donde restos de calamares gigantes se han encontrado dentro de una ballena. Ya existían avistamientos, sí, pero jamás una evidencia que sustentara o fuese palpable para poder dar la existencia de dicho calamar. Al día de hoy, los calamares gigantes o colosales son conocidos portando el nombre de Architeuthis dux, pero son un ejemplo de cómo un críptido se volvió real. Otro ejemplo de esto es el celacanto. Se pensaba extinto desde la época del Cretácico. Sin embargo, un pez extraño fue capturado en 1938 después de Navidad por una red para tiburones por el capitán Gusen, quien no dimensionaba su hallazgo, pues la sorpresa sería lo que en realidad tenía entre sus redes, pues este era un celacanto. Fue capturado en las costas de Sudáfrica trayéndolo de vuelta a la vida para la ciencia. En fin, a pesar de ser una pseudociencia que estudia en resumen seres que jamás se ha podido y quizás jamás se pueda comprobar, no quita que sea interesante, o al menos para mí lo es. Personalmente no me lo tomo en serio, claro, y solamente veo como una especie de distracción el leer y saber con respecto a ciertos críptidos. Pero bueno, estamos aquí para tratar de desvelar qué es la onza, así que vamos a analizar qué pudo ser o quizás qué es en realidad este felino. Historia, etimología y primeras descripciones. Bien, para poder abordar el tema completo de nuestro extraño felino, tras la llegada de Cortés a México y haber arribado a Tenochtitlan, Cortés conoció a Moctezuma. Debemos ver cuál fue o cuál asocia a las personas a su primer avistamiento, y este se remonta a la llegada de Cortés en el año de 1519. Tlatoani de México, el emperador del Imperio Mexica. Este recibió con gracia y contento a Cortés, llevándolo a la ciudad para que explorase y viera las maravillas de su civilización, y dentro del corazón de la ciudad yace por lo que estamos buscando. En el corazón de Tenochtitlan se encontraba lo que la gente llamaba la casa de las aves o aviario, casa de los animales, casa de las fieras o Totocali o Totocayi.
en náhuatl. Hablamos del famoso zoológico de Moctezuma. En este lugar, acorde a las cartas que manda Cortés y que la gente asocia a este famoso felino, describen a uno llamado Huitzlamitzli, donde la palabra mitzli significa felino o puma. Algunos lo traducen como el felino del bosque, mientras que otros lo relacionan a la famosa onza. A modo de curiosidad, se dice que en su zoológico también mantenía personas con deformidades y supuestas personas albinas. Esta primera mención de un extraño animal se le relaciona como el primer registro de la onza, aunque depende de la fuente, algunos lo refieren directamente a que se trataba de un puma o bien a un lobo, ya que la traducción literal de Huitzlamitzli es león lobo, según los primeros conquistadores. Acorde a la carta de Cortés, que Bernal Díaz del Castillo fue quien la redactó, describe al Huitzlamitzli de la siguiente forma. Aquí su descripción: una enorme casa de fieras donde figuraba un tipo de tigre y dos tipos de leones. Uno de ellos lo llamaban Huitzlamitzli. Hasta aquí la descripción, aunque en la misma carta hace mención a la onza como una fiera. A continuación, su descripción: más en una habitación una fiera de cuerpo rojizo, largo, delgado y estrecho, con pies pequeños, llamado onza, esperaba para salir al gran salón central, donde aguardábamos todos. La fuente de esta descripción la dejaré en la descripción del video, como es costumbre, o si estás viendo el video y quieres leerlo en el momento, la puedes encontrar como Cartas de Relación de Hernán Cortés, sexta carta secreta. Con esta pequeña pero valiosa información no podemos dar por sentada la onza, pues pareciera que se refiere a un animal distinto, aunque diversas fuentes citan la descripción del Huitzlamitzli como si fuese de la onza, aunque en la misma carta se refiere a dos animales distintos, una fiera rojiza de patas largas, mientras que al Huitzlamitzli se le refiere a este como una especie de león. ¿Serán el mismo animal o diferentes? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Para mí es más claro que se refiere a dos animales distintos, mas no tenemos las cartas originales de Cortés, solamente transcripciones, por lo que usaremos para términos prácticos estas dos descripciones. Bien, tras leer estas descripciones de la supuesta primer registro de la onza en 1519, no podemos dar por sentado que es ella, al menos no en su totalidad, pues podría tratarse de animales que en ese momento eran desconocidos para la ciencia hasta su previo descubrimiento y descripción, además de que los llamaban como animales que los europeos ya conocían del viejo mundo. Además, he de notar algo que pocos se cuestionan: ¿por qué onza? Onza, como muchos han escuchado, es una unidad de medida que se usaba en la antigüedad para pesar mercancía de forma más efectiva y poder tener un pago más justo. Más tarde la onza, once u oncia, se convertiría en una moneda por los años de 1732 y 1860. ¿Esto qué tiene que ver con nuestro misterioso felino? Pues la palabra onza de animal deriva del latín, más en específico de lynx o lyncis. ¿Les suena? En efecto, hablamos del lince. En la actualidad aún se usa esta palabra, y tomaré esta breve mención pues existen dos felinos registrados con ese nombre, uno en cuanto a su taxonomía y otro en forma común en habla hispana. En México a este felino se le conoce como jaguarundi, pero a través de su vasta distribución en el país, algunas personas le suelen decir onza. En Jalisco es común, sobre todo en gente grande o en poblaciones rurales aisladas, que aún le llamen onza a este animal, siendo su nombre real Herpailurus jaguarundi. Más se aclara que no es en referencia a nuestro felino, pues hubo registros más adelante de avistamientos en particular, pero este felino será parte esencial para nuestra investigación. Y el leopardo de las nieves, Panthera uncia. Como se dijo, oncia, unce u onza viene del latín y se usó para nombrar a este hermoso felino de las nieves. Por último, y como curiosidad, en portugués, más en específico portugués de Brasil, a varios felinos les llaman onza. Por ejemplo, al jaguar le dicen onza pintada. Tras esta breve explicación de cómo se originó y el por qué se le asignó ese nombre a este animal, vamos con un siguiente avistamiento. Continuando con los avistamientos de dicho felino, hubo otro avistamiento en 1757, esta registrada por el jesuita alemán Ignaz Pfefferkorn, que pasó unos años viviendo en México como misionero. Logró ver y describir a un felino extraño, el cual él decidió relacionarlo con la leyenda de la onza, y lo describe en su libro Sonora: A Description of the Province. Pondré una fracción del texto, pero el libro lo encontrarán igualmente en la descripción de este video. Hay en los bosques de Sonora un animal salvaje, el cual hay una opinión dividida entre los españoles. Unos lo llaman león, otros leopardo. En mi opinión, no es ninguno de estos.
El animal es tan grande como un perro o lobo y se asemeja a un gato salvaje o un tigre en forma de su cabeza, así igual como la forma de su cuerpo. Sus patas, de igual forma, tienen la misma forma que las patas de un tigre y están armadas con temibles garras. Tiene orejas pequeñas pero largas y cola delgada. El pelo, el cual cubre su parte superior del cuerpo, de la cabeza hasta la punta de la cola, es gris rojizo en color. Su panza entera es blanca y no hay ninguna mancha sobre el animal. Y no acaba aquí, pues es cuando hace referencia a nuestra onza. El animal al que los españoles llaman onza tiene la forma casi como el animal que acabo de describir. Sin embargo, tiene el cuerpo más alargado, el cual es notablemente más delgado y estrecho, especialmente hacia la porción del dorso posterior a los lomos antes de la cola. Sus pies son más pequeños, su pecho, sin embargo, siendo más amplio, aunque en cuanto al color no noto alguna diferencia, excepto que la onza es ligeramente y de alguna forma más rojiza. Como podemos ver, Ignatz notó desde una primera instancia que el felino que vio se asemejaba de alguna forma a la onza, remarcando que si bien tienen diferencias, la similitud es innegable. Y dime tú qué opinas que pudo haber visto Ignatz. Y bueno, ya nos acercamos a los últimos y más recientes avistamientos. Otro avistamiento destacable que se menciona, más no encontré la fuente directamente, pero es importante incluirla, la de Johann Jacob Begat, que entre 1751 y 1768 trabajó con los indios Guaycura de la Baja California Sur, el cual fue testigo del ataque de una onza. Y a continuación el evento que Johann presenció. Una onza se atrevió a asaltar la misión de mi vecino, estando yo allí de visita. Atacó a un chico de 14 años a plena luz del día y prácticamente a la vista de todo el mundo. Unos años antes, otro de estos felinos había matado aquí a los soldados más fuertes y respetados de la región. Y aquí finaliza. Tras esto decidí investigar a los mamíferos que habitan en Baja California Sur, pues recordemos que el primer avistamiento de una onza en teoría fue en lo que es el actual CDMX en 1519. Posteriormente, en los 1750 se registran otros dos avistamientos al norte del país. O bien, aquí entra una duda, ¿era una especie de felino que en esa época era muy abundante? ¿O acaso será que el miedo y el desconocimiento juega en contra para su identificación? Haciendo una rápida búsqueda y descartando algunos mamíferos que sí eran conocidos en la zona, al menos en Baja California Sur, el felino más grande existente es el puma, seguido del lince y por último los gatos felinos. Eso en cuanto a felinos se refiere, pues en cánidos los más grandes son el coyote y los perros ferales. Quizás el culpable del ataque podríamos decir que puede haber sido un puma mal identificado, ya que no proporciona ninguna descripción Johann del animal, aunque por la magnitud del ataque y además de haber asesinado a soldados, suena muy poco probable, y más si hablamos de hombres adiestrados. En cuanto a Sonora se refiere, es más sencillo, pues el libro menciona fauna muy familiar para nosotros, por lo que el animal que Ignatz presenció al ser descrito de forma muy detallada e incluso comparó con los avistamientos y descripciones de los propios españoles, generando su opinión. De nuevo, aquí un fragmento. Unos lo llaman león, otros leopardo. En mi opinión, no es ninguno de estos. El animal tan grande como un perro grande o lobo y se asemeja a un gato salvaje. Hasta aquí lo que él dice, y como oyeron, es más que obvio que hablamos de un felino, por lo que los cánidos los descartamos de esta ecuación. Además, su descripción se asemeja mucho a las cartas mencionadas en las que lo describe Cortés, sobre todo en el color. Ahora, en cuanto a Sonora se refiere, aquí el más grande es el jaguar, seguido del puma, el jaguarundi, lince, ocelote, tigrillo y, como siempre no pueden faltar, los gatos domésticos ferales. El más cercano en su descripción, al menos en apariencia, es el jaguarundi, pero el tamaño es donde no concuerda, pues habla de un animal grande como un lobo. De ahí podría ser un puma, aunque aquí aclara el tono rojizo, mientras que los pumas son de un tono beige o gris aleonado. Podría tratarse de un puma con eritismo, es decir, un puma con tonalidades rojas, pero hasta la fecha de hoy no existe una evidencia física. Pero, puntuando es que tenemos un félido de gran tamaño, de tonos rojizos y extremidades largas, además de ser muy feroz y fuerte, pues se dice, acabó con militares,
Hasta el momento es lo que tenemos palpable con respecto a su descripción. En fin, sigamos con los últimos avistamientos, que son breves. Durante mucho tiempo no se volvió a tocar el tema de la onza, existiendo más avistamientos y encuentros, pero no registrados o imposibles de comprobar, como la supuesta onza cazada en el río Yaqui en el estado de Sonora en 1926, el cual la evidencia no fue posible mostrarla, o la del naturalista Frank Tobin reportó haber disparado a una onza en la barranca de las Víboras, pero supuestamente toda la evidencia fue comida por insectos. Y un supuesto cráneo de onza que fue disparada por el señor Vega en los años 50, que cobrará relevancia más adelante en nuestro video. En las cartas de Cortés se menciona más veces al felino, pero repite lo mismo, una fiera muy agresiva, implacable y sin temor al hombre, pero no sería hasta los años más recientes que volveríamos a oír de la onza. Más concreto, en 1938. Los hermanos Clell y Daly de Arizona llevaron a un banquero de nombre Joseph Shirk, originario de Indiana, a cazar en la montaña de la Silla en Sinaloa, en una zona subtropical, en búsqueda de grandes felinos como pumas o jaguares. Y entrada la noche y después de mucho tiempo, sin el más mínimo rastro de algún animal, lograron percatarse de un extraño gato en medio de la oscuridad, y solamente oyeron sus bramidos y vieron sus siluetas que eran apenas visibles para el ojo humano, por lo que soltaron a los perros para que los hostigaran y se mostrase ante la luz de la luz. Joseph, no dudando, accionó la pistola hiriendo al animal en una de sus patas traseras, pero logrando huir a través de un barranco, mas esto no detuvo a los cazadores, quienes decidieron seguirlo hasta obligarlo a salir y al fin darle fin a su cacería. La onza mencionada es la que están viendo ahora mismo en pantalla, foto propiedad del criptozoólogo Richard Greenwell. Podemos notar que parte de la descripción de Ignas, orejas pequeñas pero alargadas, extremidades largas y delgadas, cuerpo esbelto y una cola a diferencia de las que tienen los pumas, que esta suele ser regordeta, la que tenemos en la foto es muy delgada y fina. Por desgracia, no se pudo conseguir ningún rastro del cuerpo de este extraño felino, ni la piel o huesos. En parte se cree por las burlas que sufrieron los hermanos de él, por la gente al contarles que habían cazado una supuesta onza. Sin embargo, ni el cuerpo, piel o huesos, todo esto fue desechado, solamente conservando el cráneo, el cual fue mandado a un museo, que por desgracia no se tiene ni rastro o registro de dicho cráneo de los hermanos de él, por lo que todo el posible material de esta supuesta onza quedó perdido en los anales del tiempo, como si de una burla se tratase, al querer desvelar la verdad del supuesto tercer gran gato de México. Y por último, y el más importante registro, y es donde entra alguien que ya hemos mencionado, Richard Greenwell. Y aquí una breve introducción de quién es Richard. Richard es un criptozoólogo que no sé si exista en verdad esta carrera, pero bueno, él se cataloga como un criptozoólogo y explorador dedicado a la investigación, como se dijo, de críptidos, participando en expediciones como la del Mokelebembe, y como se mencionó, participó en la investigación de nuestro aclamado felino, la onza, además de ser uno de los fundadores de la Sociedad Internacional de Criptozoología, International Society of Cryptozoology. Y es aquí donde empieza nuestra siguiente y última historia, la onza de Rodríguez, o también conocida como la onza del señor Vega. Iniciaba el año y presumiblemente el 1 de enero de 1986, Andrés Murillo Rodríguez, ranchero del estado de Sinaloa, en la noche de Año Nuevo le disparó a lo que él creía era un jaguar, y tras examinarlo se daría cuenta que no era un jaguar, pero su aspecto se asemejaba mucho al de un puma, salvo que sus patas eran delgadas y más largas, su cuerpo era más prolongado y alargado, muy esbelto, por lo que en busca de una respuesta contactó al señor Vega, vecino de su locación, quien al verlo inmediatamente reconoció al animal como una onza, pues hace años, presumiblemente en los años 50, el señor Vega le había disparado a una, por lo que para él ya era un animal, por decirlo de alguna forma, conocido. Y como se mencionó previamente, es aquí donde el misterioso señor Vega cobra relevancia, pues como se dijo, ya había tenido la suerte de poder ver una supuesta onza. Sin embargo, no solo le disparó, sino logró preservar el cráneo que años más tarde Robert E. Marshall analizaría para posteriormente mencionarlo en su libro La Onza o The Onza, poniéndose en contacto con el que aún sería el propietario de dicho cráneo, Ricardo Urquijo, que hasta fecha de hoy, en año 2024, no se sabe más al respecto de él o del cráneo. Retomando nuestra onza de Rodríguez, es en este punto donde la historia se distorsiona un poco y salen otras versiones. Sin embargo, trataré de ser lo más concreto posible. Al parecer, quien examinó al animal a primera instancia fue Jesús Vega, aunque otras versiones afirman que fue el hijo. Tiene más sentido que haya sido el padre, en este caso Jesús
Jesús Vegas, pues ya había cazado un ejemplar similar años anteriores como hemos mencionado. Como sea que fuese, tenían el cadáver de una supuesta onza, por lo que el señor Vega, como en nuestra característica cultura mexicana, tenemos un amigo o un conocido que conoce a alguien y ese alguien tiene un contacto que podría ayudarnos en algo, y ese fue nada más ni nada menos que Ricardo Urquijo, quien ya había tenido contacto con Greenwell, y el resto pues es historia. Pues la Sociedad Internacional de Criptozoología mandó examinar el tejido de diversas partes de este cuerpo de esta supuesta onza al laboratorio, registrando todo en el documento Molecular Genetic Identification of a Mexican Onza Specimen as a Puma, puma con color, en donde se comenta el tejido fue analizado en laboratorios de cáncer y en laboratorio de vida silvestre de Oregon, comparándolo con otros felinos como leopardos, leones, tigres, jaguares, etc., dando como resultado ni nada más ni nada menos que un puma. Acorde al artículo, también de investigadores del Texas Tech University compararon la evidencia extraída de dicha onza, notando que no había alguna diferencia entre las muestras de la onza y poblaciones de pumas ubicadas al oeste de Texas. Hipótesis y posibles explicaciones de la onza. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Y bueno, no, esperen. Entonces, ¿qué son todos esos avistamientos registrados desde la conquista? ¿Existe la onza o no? ¿A qué se deben estos pumas atípicos? ¿Los avistamientos registrados realmente son onzas o un felino mal identificado? Bueno, vamos por partes y a tomar lo que ya tenemos como evidencia, que son descripciones e incluso fotos del supuesto felino. Bien, trataré de sintetizar todo esto, pues creo que ya me he explayado demasiado en este video. Algo con lo que la descripción es constante es el color, tonos rojizos, y el cuerpo alargado y delgado, una cola delgada y alargada y orejas pequeñas pero largas. Y no es un animal pequeño, pues tiene al menos el tamaño de un perro grande o un lobo. Es decir, hablamos de un animal que de entre tamaño tiene 1,5 m a 1,80 m, por lo que nos da un resultado más o menos acorde a su descripción, un felino así como nuestra representación hecha que están viendo ahora mismo en pantalla. Orejas pequeñas pero delgadas, cola larga y una delgada figura, y un aspecto similar a cualquier otro felino, al menos lo que sería la cara, y obviamente un buen tamaño o un gran tamaño. Por consiguiente, sus avistamientos, algo que mencioné en un inicio, es que su primera descripción fue en Tenochtitlan, la actual CDMX. Posteriormente, como vimos todos, los demás avistamientos fueron al norte del país, en Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Muchos no le dan la importancia a esto, pero aquí es relevante, pues como un animal que fue visto en un principio en una zona valle, ahora se ha visto en otras zonas sin relación alguna, es algo a destacar, pues existen para mí dos vertientes. Una, que los mexicas hayan ido a capturar uno al norte del país, cosa que no existe un registro histórico el que ellos hayan visitado el norte del país, o al menos no que yo sepa. Investigué al respecto, pero su movimiento y expansión se remite solamente a la parte centro y sur del país, en estados como Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, siendo el estado, por decirlo de alguna forma, más hacia el norte que llegaron fue Veracruz, por lo que suena un tanto, por decirlo, improbable. Otra, y que vería más factible, que tuviese una muy amplia distribución a través de todo el país. Y buscando felinos grandes con una gran distribución, nos volvemos a remitir a los dos únicos felinos de gran tamaño, el jaguar y el puma. Aquí el punto clave que ya tocamos es que uno fue visto en Baja California Sur, y si revisamos, mostraré el mapa de ambos felinos. En la del jaguar, su distribución más al norte se encuentra en Arizona, mientras que, por otro lado, la del puma es por lejos mucho más amplia que la del jaguar, y si tiene ubicación en las bajas, que de igual forma este punto se revisó anteriormente más atrás en el video. Y vaya, pareciera que no regresa al puma, ya que es el único que habita en específico en esas locaciones. Sin embargo, al menos Ignaz menciona que su color es más rojizo. Uno de los felinos mencionados, el jaguarundi, Herpailurus jaguarundi, tiene en ocasiones entre sus localidades y a lo largo de toda su distribución presenta dos tipos de morfos o colores, uno siendo un gris oscuro y otro claro tirándole a unos tonos rojizos, siendo el segundo en el que encajaría en la descripción de la supuesta onza. El detalle aquí es que, como vemos, las patas son relativamente cortas comparada con nuestra descripción, y en tamaño es solamente el doble de un gato doméstico, entre 50 a 70 centímetros de cabeza a cuerpo. Sin embargo, la cola es muy larga, por lo que a veces cubre un total de entre 90 a 1,5 m de longitud de la cabeza hasta la punta de la cola.
Descartando felinos, el jaguar como vimos no puede ser, además de que nunca se ha registrado uno de forma oficial en Baja California Sur. Aunque, esperen. Recordando, históricamente el jaguar habitó en las bajas, pero fue extirpado por la población creciente y destrucción de su hábitat. ¿Pudo haber habitado un jaguar ahí entre los años de 1700 y 1800? Bueno, esto es muy complejo de responder, ya que debe existir quizás alguna lista o guía de su flora y fauna de esa época, pero es, por decirlo poco, muy difícil de encontrarla o imposible de poderla encontrar en internet. Sin embargo, acorde a ResearchGate, el jaguar en algún punto habitó la frontera de México y Estados Unidos. Llegó a habitar en las bajas en algún punto de su distribución donde tuvo mayor extensión de forma histórica. Desconozco de qué datos históricos se están basando, pero inclusive en el sitio de Jaguar and the Allies viene marcado, pero bueno, en fin. Suponiendo que así fuese, ¿y los tonos rojizos? No hay registro de jaguares rojos o con eritismo, ¿o sí? Bueno, si bien no en jaguares, sí con un pariente muy cercano. El jaguar pertenece al género Panthera, siendo su nombre científico o taxón Panthera onca. Pero, ¿por qué explico esto? Bien, pues si bien no en jaguares, sí en alguien muy parecido y encima, por decirlo, cercanos, casi llamarlos primos. Hablamos de leopardo, el cual no indagaré mucho en el tema, pero ambos, jaguar y leopardo, Panthera pardus, comparten muchas similitudes e incluso morfos, siendo el más destacado el melanismo, es decir, esos animales con un exceso de melamina, lo que los hace volverse negros en casi o toda su totalidad. Solo que en leopardos este gen es recesivo, mientras que en jaguares es dominante, viniendo de aquí el mito y la leyenda de las panteras negras de Asia y América. Como dije, no indagaré mucho, pero si bien no en jaguares, pero sí se ha detectado eritismo en leopardos, siendo uno el más común con el nombre más tierno, el Strawberry Leopard, y lotería. Tenemos un felino de gran tamaño rojo o un leopardo con un eritismo muy marcado que podríamos decir que es, por llamarlo de alguna forma, como un pelirrojo. Sin irme muy lejos, es posible que lo que haya visto Ignas haya sido un jaguar con eritismo similar a lo que estamos viendo con el leopardo. Salvo las patas, bien podría ser la onza, un jaguar rojo. El inconveniente con la distribución podría resumirse a que debido a la destrucción de su hábitat, de entre los últimos desterrados hubiese uno con eritismo, el cual atacó a los soldados y adolescentes que mencionó Johan, y pudo haber sido lo que vio Ignas. Quizás las patas largas se debía a que el ejemplar que vio Ignas era un animal delgado, dando la impresión de que tenía las patas más largas de lo que realmente es, y viéndose en desesperación, atacaba personas. No sería el primer caso de un gran felino haciéndolo. Creo que ya encontramos a nuestra onza. Quizás, o al menos por lo que podemos ver, era un jaguar muy similar al leopardo que vemos en la pantalla, con eritismo, es decir, pelirroja, con lo alargado de las patas, como mencioné, se debía a que era un animal pues delgado, hambriento, quizás ya estaba viejo y daba esa impresión, y por eso atacaba a las personas. Pero un momento, creo que nos estamos pasando por alto algo. Esperen, nos estamos saltando un algo. En el leopardo que tratamos de usar como ejemplo de nuestro supuesto hipotético jaguar con eritismo, ambos se les ven sus manchas, y algo que resalta hasta ahora nuestra mejor descripción que nos la ha brindado Ignas es: no hay ninguna mancha sobre el animal. Casi podremos decir, porque cumple con el 90% de la descripción. Felino de gran tamaño, rojo, las extremidades largas podrían resumirse a, como les comenté, un animal que no había comido por un periodo de tiempo prolongado, y eso explicaría también su agresividad y ferocidad hacia el hombre, pero palidece con el patrón. Las manchas, tanto en nuestro hipotético jaguar como en el leopardo con eritismo, las manchas pueden ser muy tenues pero perceptibles. Al menos un tipo de patrón se logra diferenciar. Así que, bueno, volvimos a donde estábamos. Existe una hipótesis muy rebuscada, pero bueno, en resumen es que haya sido un pariente cercano, extinto, antiguo del puma. En México pocos saben, o más bien no se ha difundido mucho, pero tuvimos la versión americana del guepardo, y hablamos del chita americano, que curiosamente es un pariente cercano al puma y muchas de sus reconstrucciones son muy similares a él.
El chita que habitó en México, Miracinonyx struderi, aunque en la actualidad es sinónimo de Miracinonyx inspectatus, es una especie de felido que apareció en el Pleistoceno y se extinguió hace tan solo entre 16 y 10.000 años, muy por decirlo de alguna forma próximo a nuestros días, y pertenece, así como todos los felinos, a la familia Felidae, pero lo interesante aquí es su subfamilia, la cual es Felinae. Esto debido a su registro fósil, y encontraron una similitud con los pumas, los cuales también pertenecen a esta subfamilia, y de hecho en un principio estaban bajo el mismo nombre, el cual era Felis, que era el antiguo taxón del puma, pero con el tiempo se fue reestructurando hasta llamarlo Miracinonyx, dejando de lado el género Felis. En la actualidad el puma que habita en México es el puma con colo cougar. Y bueno, ¿y esto a qué viene a colación? Pues al ver su aspecto, patas alargadas, cola prolongada y un cuerpo esbelto y orejas pequeñas pero largas, bueno, encaja casi, podríamos decir que es nuestra onza. De hecho, se tiene la hipótesis de que lo que vio Cortés en el cuarto de las fieras de Moctezuma era uno de estos. ¿Acaso un sobreviviente del pasado? Salvo el color, que literalmente estamos viendo la viva descripción de lo que podría ser la onza, pero aquí el único detalle no es ni el color, porque el rojizo puede debatirse de varias formas, ya se hace la localidad, morfo, entre otras cosas, sino que todas las representaciones existentes son solo eso, posibles estimaciones de él, cómo pudo haber lucido en vida, y si era muy similar a un chita, posiblemente tuviese algún tipo de manchas alrededor de su cuerpo, por lo que adentrarnos a asegurar que pudo haber sido la onza, más sabiendo su posible fecha de extinción, es algo casi imposible o poco probable, dado que no sabemos en realidad cómo lució este felino. Existe la misma hipótesis aplicada al león americano, Panthera atrox, pero aquí palidece pues se estima que su tamaño superaba los 2 metros de largo y tenía una altura alrededor de 1,20 m, mucho más grande que nuestra onza. Además, algo a destacar es que sus huesos de las extremidades eran más robustas que la de los leones actuales, así que aunque no tuviera manchas estos leones, el tamaño y la robustez de su cuerpo hace caer la teoría de que este fuese una onza. Bueno, no es un jaguar rojo, no es un animal extinto que pudo haber sobrevivido hasta nuestros días. Ya descartamos tanto al puma como al jaguarundi. ¿Aún quedan hipótesis? Bien, pues aún quedan dos y creo que son las más interesantes. Una de ellas es híbrido entre puma y jaguar, por lo que suena ese planteo esto en el artículo donde analizan el cuerpo del puma muerto, y aunque suena muy poco probable ya que taxonómicamente puma y jaguar, si bien ambos son Felidae, no están tan estrechamente emparentados como uno creería, ya que los jaguares, como se dijo, pertenecen al género Panthera, a la subfamilia Pantherinae, mientras que el puma pertenece a la Felinae, es decir que un puma está más próximo a un gato doméstico que a un león o jaguar. Pero la biología siempre encuentra forma de sorprendernos. Su hibridación podría ser posible, ya que en los años entre 1890 y 1900 se logró hibridar con éxito un leopardo y un puma. Y bueno, sí, otra vez con los leopardos, pero estos están emparentados con los jaguares, por lo que hibridar estos dos es muy posible, como pueden ver en el ejemplo del ejemplar disecado del Museo de Trent en Inglaterra. Aquí el único detalle es que si bien ambos ocupan gran parte de la misma extensión territorial, es poco probable, por decirlo imposible, y aunque el jaguar y el puma se llegasen a encontrar, es más probable que ocurra una confrontación o que simplemente sigan sus caminos a que intenten cortejarse. Ahora, suponiendo que ocurre, curiosamente el híbrido tiende a ser pequeño y moteado, optando por ser más pequeño que los padres y tomando una apariencia, a mi parecer, muy similar al tigrillo u ocelote, así que por tamaño, apariencia y baja probabilidad queda completamente descartada la onza que sea híbrido de estos dos felinos. No tanto quizás por la posibilidad, sino aunque pase, el aspecto del híbrido está lejos de ser la descripción que tenemos de la onza. Bien, ¿y qué nos queda? Ya sabemos que no es un jaguarundi, no puede ser un jaguar rojo, no es un híbrido de jaguar y puma, y es poco probable que sea un animal del pasado por las descripciones inexactas que tenemos. Entonces, ¿solo es un puma y ya? Bueno, sería el camino fácil, pero aquí en Yosemite a veces nos malviajamos. ¿Han oído hablar del atavismo? El atavismo en biología es cuando una característica que ha desaparecido por la evolución reaparece. Por ejemplo, en el hombre es representado con vello en el cuerpo, como el caso de este niño en China.
Otro ejemplo de esto es este delfín capturado en Japón, el cual posee aletas traseras, que los delfines actuales no los tienen. De hecho, estos no tienen ninguna función, sin embargo, es una representación de atavismo en él, ya que por decirlo, es una expresión de cuando tuvo partes traseras. Y según algunos artículos, aunque aclaro, yo no encontré evidencia de esto, hay más registros con serpientes que tienen patas o aves con dientes, similar a los dinosaurios. ¿Y esto cómo lo podemos relacionar con nuestro extraño felino? Bien puede ser la respuesta a qué es la onza, y casi seguro podrán estar de acuerdo conmigo, o por lo menos darle más sentido y peso a la leyenda. Un ejemplo de esto es el Rhindopus o Shunkawaraki, un lobo mal identificado que la gente decía que era una mezcla de lobo por hiena. Sin embargo, tras haber sido cazado por Israel Amon y diseccionado por Joseph Sherwood, pudo ser estudiada y examinada, dando como resultado un lobo 100% puro, pero atípico. Y como este hay más ejemplos. Y si bien es raro, podría ser un gran ejemplo que a veces nacen animales que ya conocemos o identificamos, pero con características inusuales, y estos podrían ser producto del atavismo, provocando ideas o identificaciones erróneas. Entonces, regresando a nuestro gato, cobraría mucho sentido, incluso el ejemplar que fue mandado a estudiar, y les diré por qué. Si bien no existe evidencia reciente de atavismo en félidos, no me extrañaría que ocurriera, ya que si pasa en delfines, reptiles y aves, e incluso humanos, ¿por qué no en felinos? El resultado de un ejemplar atípico que ha llegado a la adultez no es extraño, y eso explicaría su aspecto tan raro, incluso si está emparentado al Miracinonyx. Explicaría el por qué ejemplares son vistos con patas largas y delgadas como los de un cánido, la cola larga y orejas pequeñas pero alargadas. Para muestra, el ejemplar del artículo. Si lo comparamos con una representación del Miracinonyx, son muy similares, salvo sus obvias excepciones, y podría ser resultado del atavismo, expresando características del pasado que hubiese tenido un puma en una etapa temprana de su especie, pero a ejemplares de la actualidad. Un puma atípico con atavismo sería raro pero no imposible, expresando estas características similares al cheetah americano. Eso explicaría lo que vio Johann, lo que vio Ignaz y muy posiblemente Cortés y Bernal. Un puma atípico con rasgos de atavismos expresando características del pasado en la actualidad, pero aún queda una incógnita. ¿Qué hay con respecto al color? Bueno, cierto, como vimos con los lobos, el color se mantiene realmente. Sin embargo, esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla es un puma, si bien no rojo, sí es uno con tonalidades rojizas. Se podría decir que no es eritismo como tal como el que tienen los leopardos, pero sí un color típico del animal. La tonalidad de los pumas, ya que puede variar según su distribución y tipo de hábitat, que va desde un gris canoso hasta un marrón oscuro, pasando por el beige e incluso tonos acanelados rojizos, como el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Si apreciamos bien, tiene muy marcados esos tonos rojizos en su pelaje, más que otras observaciones de pumas que hemos visto. Un ejemplo de su coloración podría decirse normal o típica son las siguientes extraídas del naturalista en los estados de Sonora y Sinaloa. El ejemplar rojizo que vemos fue captado en Utah, mas no sería un impedimento de que un ejemplar así haya visto Cortés, Bernal e Ignaz. Ahora un punto que apenas se tocará en este video es su supuesto sonido, y se dice que la onza emite una especie de chillido o lamento cuando ésta se encuentra cerca, e incluso la gente asegura que las han grabado. Pero todo esto no es más ni menos que los gritos de los pumas a lo lejos. Lo hacen para atraer a alguna hembra y avisar que se encuentran disponibles para la reproducción. No es ningún lamento o chillido de onza, es meramente con fines reproductivos, pero la gente, por desconocimiento, lo asocia al críptido e incluso algo paranormal. Pero así grita el puma. También puede gruñir o pegar pequeños gritos. Para todo esto dejaré aquí la evidencia.
En conclusión, y para ir concluyendo este video, ¿qué pudo haber sido la onza? Para mí, uniendo toda la evidencia que expuse, me atrevería a decir que lo que vieron las personas que aseguran haber visto una onza, sobre todo Ignaz, que fue quien pudo describirla a detalle, y Cortés, fue y es solamente un puma muy extraño, un puma atípico, con quizás rasgos de atavismo expresándolos muy marcadamente, que curiosamente coincide en que tenían todos un tono de color café o marrón rojizo, que remarcaba muchísimo su apariencia al momento de verlo. Un rojizo como el del puma que fue captado en Utah, un puma con patas muy largas como el ejemplar de Rodríguez de 1986, que ya vimos es una característica posible. Además, su aspecto delgado también pudiera deberse a que no había comido en un largo tiempo o no había tenido suerte cazando, y ese sería el motivo de su agresividad hacia el hombre, ya que tenía hambre y obviamente miedo. Y aunque no explique el motivo de por qué los ataques hacia el hombre en su totalidad, yo podría poner varias hipótesis, pero creo que la más acertada es que lo hacía en defensa propia, más que por atacar al hombre en sí. Al menos en pumas, un comportamiento de come hombres no ha sido registrado. Ataques sí, pero no cazando, sino en defensa propia de sí misma, a diferencia de, por ejemplo, los tigres. Un ejemplo de esto, la tigresa de Champagua, tigresa conocida por haber matado y consumido alrededor de 200 personas. El puma es más de atacar y huir que de cazar al hombre. Este prefiere evitar. Ahora, hablando de la evidencia perdida que fue el cráneo, muchos creen, incluso biólogos, zoólogos o mastólogos, quieren ocultar este supuesto animal, y por eso incluso se perdió el cráneo de los hermanos Dale, pero no, antes era muy común que se perdieran muestras por la época, ya sea por la logística, se hace por no haber empacado bien la pieza, por algo se perdían. No recuerdo dónde una vez leí, pero el cráneo de X animal se había perdido y no pudo ser descrito hasta años más tarde, así de que eso de que lo quieren hacer por cuidar una nueva especie, ocultar la verdad de nosotros, y por eso antes se perdía la evidencia, pero no, nada más alejado de la realidad. Y de ser así, pongámonos a pensar, ¿qué ganarían? Si lo hicieran por su conservación, ¿no es mejor que se dé a conocer para que reciba más apoyo, ya sea de universidades o inclusive del gobierno? No sé, creo que justificar la evidencia de ese animal con eso no tiene sentido. Así que mi conclusión, y no de nadie más, para finalizar este video que creo que quedó un poco largo, lo que describieron como onza en esos años hasta lo más reciente sería un puma, con posibles rasgos de atavismos de una tonalidad rojiza, que ya vimos si existe y es posible. Su aspecto atípico lo haría ver como otra especie de felino, sin embargo seguiría siendo un puma, solamente que más que una subespecie u otra especie de puma, sería el mismo puma que conocemos, puma con color cougar, solo que este sería extraño, raro, inusual, atípico, el cual lo volvería una leyenda hasta la actualidad del supuesto tercer felino grande de México y de América. Y bien, creo que quedó algo largo, pero expresa todo lo que pienso con respecto al caso de la onza. Espero les haya gustado. Disfruto mucho haciendo este tipo de videos, ya que leer e investigar es algo que gozo bastante. Tengo más casos en mente, como el del dragón o culebra de Dordoña, supuesto dragón que vivía en un río por el siglo XI, la criatura de Maine en el río Presumsco, la bestia de Gebaudan o Gévaudan, entre otros críptidos que considero sumamente interesantes con una posible respuesta a qué fueron en realidad. Pero en fin, como saben, todas las fuentes usadas en la descripción de este video. Y ya saben, si les gustaría más contenido como este, no duden en suscribirse, activar la campanita, y si es que llegaste hasta el final del video, comenta con Michi. Además, ¿tú qué crees que haya sido en realidad la onza? ¿Un ser mítico, un linaje de animal extinto u otra especie de felino? Por favor, déjalo en los comentarios. Sin nada más que agregar, se despide su amigo Dullahan. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.